La más cordial bienvenida a un nuevo en vivo de The Libro Show desde espacioforestal.cl en Merced 76, Comuna de Santiago, para hablar de economía y de la historia de economía y de la historia de un grupo de corredores de bolsa, puros cabros de iglesia, puros cabros buenos que se hicieron unas poquitas lucas durante aquellos pretéritos años 80. Estamos con el periodista Sergio Jara a razón de su libro Piñera y los Leones de Sanhattan. Sergio, bienvenido. ¿Cómo estás? Un gusto, Humberto. Un gusto. Antes de comenzar y presentar y tirar las loas y los laureles de nuestro invitado aquí presente, Sergio Jara Román, periodista de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, ha trabajado como reportero y editor de finanzas y economía en Terra Network, Revista América Economía, El Mercurio Inversiones y La Tercera. También ha escrito para medios como The Clinic, Revista Cáñamo, El Siglo y El Ciudadano. En 2016 creó la unidad de investigación de Radio Bio Bio y en 2017 recibió el Premio Periodismo de Excelencia que otorga la Universidad Alberto Hurtado por el reportaje Los negocios que Piñera hizo en el mar peruano durante el juicio de La Haya. Ahora sí, Sergio, bienvenido. Muchas gracias. Voy a comenzar dos preguntas inmediatamente. Primero, ¿por qué historiografiar la historia de estos corredores de bolsa? Primero. Y segundo, ¿cuánto tiempo te demoró hacer este libro? ¿Por qué? Porque no existe, digamos, no existe literatura financiera en el país. Existen algunos libros de economía, digamos, ¿no? Desde el punto de vista narrativo, ¿no? Siempre hay libros de economía técnicos, qué sé yo, pero libros que narren los últimos 30, 40 años de la economía en Chile, como se dio, no hay mucho. Está Carlos Tromben con La Crónica Secreta, que llega hasta la mitad de los 90, ¿no? Los 80 hasta la mitad de los 90, estaba María Oliva Munker con el saqueo de los grupos económicos, con las privatizaciones, que se enfoca en ese proceso que son las privatizaciones. Está La Empresa Zombie, de Juan Andrés Guzmán, editado por Cataluña. Y de Rojas, ¿no? Por Cataluña y UDP. Claro que en el fondo son los que tratan el tema tributario, y Daniel Matamala de CNN con algo más contingente, más actual. Entonces lo que faltaba, yo pensé, digamos, y en conversación con otros colegas, era la historia de los 30 años del desarrollo de las finanzas en Chile, pero desde el punto de vista de las personas. No desde el punto de vista de los números, sino de cómo actuaron las personas en estos 30 años, 35, y tomó alrededor de 4 o 5 años poder concretar el libro. O sea, desde que se inició la idea, me invita Cristóbal Peña, un escritor también, a hacer esta crónica. Estaba participando en un taller con él, a propósito del libro Los Fusileros que él hizo, que es una crónica, una novela de no ficción, sobre el atentado de Pinochet, y estábamos buscando ideas sobre qué hacer, y como yo venía cubriendo economía, cubriendo finanzas hace mucho tiempo, decidimos enfocarnos en esto, ¿no? Y con él empecé a trabajar esta idea, la fui desarrollando al principio con él, después con otros colegas también, Héctor Cárcamo y César Valenzuela. Todos fueron quedando en el camino por diversas razones, y nada, la constancia me llevó a terminarlo hace poquito, hace un par de meses atrás, que es cuando lo presenta Planeta, lo manda a imprenta, digamos, y hace un mes debuta en librería. Y con gran éxito. Y con gran bulla mediática. Sí, ahora vamos a la tercera edición ya. O sea, recién lleva un mes y sale la próxima semana la tercera edición. Excelente. Y quiero comenzar primero citando el primer párrafo con el que comienza el libro, con el capítulo El surgimiento de los City Boys, que es un grupito al lado de los Chicago Boys. Son como los hijos de Son los hijos de. Y los hijos más aplicados. O los más pillos. Hay que leer el libro. A lo lejos, el brillo de la cima nevada del macizo Aconcagua encandila a un reducido grupo de corredores de bolsa y banqueros de inversión que suben en fila india una de las pistas de esquí de El Portillo, el exclusivo centro invernal que se empina en lo alto de la cordillera de los Andes, a 40 kilómetros del límite fronterizo entre Chile y Argentina. Adelantados van Edward Dreyfus y Carlos Cartoni, buscando las rutas más difíciles para el descenso. Rezagado, Sebastián Piñera sube como puede y trata de dar caza al contingente. No lleva ropa adecuada para la ocasión y su fama de mal esquiador lo antecede. Por eso, precisamente, ha sido invitado. Por eso también Dreyfus y Cartoni se han adelantado buscando las bajadas más difíciles. La idea han planteado desquitarse, hacerlo caer, humillarlo. No es un grupo claramente que se quiera mucho. Son compañeros de trabajo. Son compañeros de trabajo. Son compañeros de trabajo. Es el inicio de los 80 de una escena
que me relatan varios City Boys que participaron de esa escena, digamos. Más adelante Edward Dreyfus se refiere a ella también. Él era el jefe de todo ello, Edward Dreyfus, en el Citibank, el Citicorp, en la corredora de bolsa del Citibank, y Piñera llega a gerenciarla después de que cae en este, que todos conocen, digamos, ¿no? El llamado caso Banco de Talca. El escándalo del Banco de Talca que sale de ahí, digamos, con incluso una orden de aprehensión, qué sé yo, ¿no? De declarado reo, pero cae, a diferencia de lo que le pasa a mucha gente, ¿no? A ti y a mí, quizá a todos los que nos están escuchando también, cae como gerente general de una compañía. O sea, cuando a uno lo despiden con escándalo, generalmente no, le cuesta encontrar pega, pero él... Uno nunca tiene la suerte. No. Él, como le pasa a muchos personajes de este libro, cae parado, tiene siempre un paracaídas de oro y cae en Citicorp. Y bueno, el rigor que le hace sufrir a sus compañeros de trabajo en el día a día hace que en un momento dado lo inviten, ¿no?, a Portillo, a una tarde de esquí, a un día de esquí, pero no con el fin recreativo, sino con el fin de humillarlo, de hacerlo pasarlo mal, de que él sienta el peso de lo que él le hace sentir en la oficina de ellos. Entonces es una anécdota que sirve para comenzar el libro, para demostrar el carácter de él, porque él nunca se da cuenta que lo están humillando. Para él es el mejor día, la mejor tarde. Lo está pasando mucho fantástico. Claro, nadie se atreve a contradecirlo, nadie se atreve a decirle que era una broma, pero bueno, eso marca un poco la relación que tiene con ellos, que es de un tira de afloja, de una distancia también, pero por otro lado de jugarle este tipo de broma, y sirve para mostrar o para comenzar el libro de una forma amena, grata, divertida si quieres, porque es un libro de economía. Entonces los libros de economía necesitan eso para que se difundan. Entradas fáciles, ¿no? Los números siempre son difíciles. Entonces, claro. Tiene anécdotas muy graciosas, pero a la que vamos a entrar pronto, en unos minutos. Pero comenzando primero, Piñera y los Leones de Sanhattan. ¿Piñera es el padre de los City Boys? Sí, el padre. Es el padre. Él es el que lo recluta en la Universidad Católica, lo forma en el negocio de la banca de inversión, sacan provecho durante todos los 80 de esa economía que estaba con un pie en el infierno y que de repente resurgía y después de nuevo caía en el infierno y después de nuevo resurgió. Esos grandes procesos, digamos, de caída y de alza generan muchas oportunidades de inversión siempre, ¿no? Porque son eso, cuando se mueven en esos márgenes, cuando uno le puede sacar más rendimiento a través de inversiones arriesgadas, por supuesto, pero cuando tú tienes una oficina sofisticada como era Citicorp, lo logran hacer. Y él lo forma y después todos ellos salen al mercado a conducir empresas, a conducir gremios, algunos se transforman en suministros, algunos administran el fideicomiso ciego después también, algunos son subintendentes, embajadores. En el fondo él los forma en los 80, en los 90 ellos se hacen ricos, se consolidan, expanden su riqueza y después las 2 décadas siguientes atraviesan grandes casos empresariales, casos de corrupción, y también terminan algunos siendo sus testigos en algunos casos, sus embajadores, como te digo, sus colaboradores en distintas áreas. Entonces están ligados en los últimos 30, 40 años, ¿no? Sebastián Piñera. Tienen una relación de interdependencia con él más o menos importante, digamos. Pero había en la naciente este sistema en pañales que era el mercado de valores chileno, donde básicamente se transaba en activos fijos. Lo nombras como una cosa demasiado latosa para un corredor de bolsa, claro, para un trader, claro, que era como que estar sentado en el escritorio en una cosa así. No había adrenalina, ¿no? No había adrenalina, no había pasión. No, y necesitaban un inversionista grande y que en el fondo lo encontraron con las AFP. Claro, que para eso crean las AFP en el fondo. Mira, hay un tema con las pensiones en Chile. Cuando pensamos en las pensiones en Chile, o la AFP mejor dicho, pensamos en las pensiones, pero en realidad las AFP tienen un segundo objetivo, que se ha transformado en el primero con todos estos años, que es apuntalar el mercado de capitales. El mercado de capitales no, en Chile estaba seco, digamos. El mercado de capitales, cuando hablo del mercado de capitales me refiero a las acciones, a las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? En los 80 no existía prácticamente la inversión en el mercado de capitales. Y en el 81 se crea la AFP, se les prohíbe invertir en acciones, solamente renta fija. Por eso te digo, se aburrían en ese mercado de la renta fija, que no se mueve mucho, siempre es como menos parejo. Pero en el 85 comienza un proceso privatizador de empresas del Estado. Empresas que habían sido menguadas, destruidas, estaban bien de capa caída, digamos. Llega Vigi al Ministerio de Hacienda y las comienza a privatizar, dentro de muchas reformas que hace. Y para apoyar este proceso privatizador, se les permite a la AFP comenzar a invertir en acciones. Entonces tenemos 1985, cuando la AFP invierte por primera vez plata en acciones, 24 millones de pesos. Llegamos a los 90 y ya son billones de pesos. Toda esa plata la empiezan a gestionar corredoras de bolsa. Para que una AFP invierta en una empresa, tiene que haber en medio una corredora de bolsa. Ahí cayeron los City Boys, ahí cayeron los Larraín Vial, Selfin, todas estas corredoras. Y le cobran comisiones leoninas a la AFP.
leonina, o sea, le cobran mucha plata por cada vez que compran o le venden una acción. Y ahí como ellos se vuelven la industria que son hoy día, como muchos de sus socios de esas corredoras se vuelven ricos, expanden su fortuna en un periodo donde no había mucha información, donde la política pública le hacía una dictadura, donde después los 90 con la nueva concertación timorata no se hicieron muchos cambios, no se fiscalizó, las privatizaciones siguieron su curso, digamos, a la AFP incluso se le abre más el abanico, se les permite invertir más en acciones, no solo en Chile, también afuera. Tuve el efecto de la crisis asiática, después con la AFP cayendo, con los fondos de pensiones cayendo un 40%. La crisis del 98. Claro, esa es la asiática, por eso te decía. Entonces, todo eso tiene que ver con un periodo de Chile bastante asimétrico en la información que había. O sea, el pueblo, la gente, los ciudadanos no teníamos esa información. Se tomaba bien encerradas las decisiones y había un grupo de ejecutivos y de empresarios que sacó provecho de esa asimetría de información, encabezado por nuestro presidente hoy día. Sin duda, o sea, eso es parte de su registro y la gente yo creo que lo tiene incorporado. Pese a ello, vote una cosa que no podemos negar la historia. Claro. Y él menos todavía. Es que eso está registrado en distintos casos, digamos, y en distintas intervenciones de él en la política pública y también en los negocios. Eso es innegable. Y yo creo que el votante chileno lo tiene bastante incorporado. Si el problema pareciera que no es problema para ellos. Y irnos al lugar mismo. Los corredores de bolsa no tenían un lugar y encontraron un lugar en este llamado barrio financiero llamado Sanhattan. Claro. ¿Cómo se llega a Sanhattan? ¿Es gente que básicamente fue siguiendo el dinero? Bueno, por decirlo en un concepto. Sanhattan, primero que todo, es un espacio acá en Santiago Oriente, el barrio alto, como le llaman acá en Chile al barrio Oriente, donde se concentran, digamos, a fines de los 90, principios del 2000, yo diría a mediados de la primera década del 2000, las primeras grandes torres de cristal, ¿no? Está el edificio de la Sofofa y todas estas son hechas por un arquitecto que se llama Abraham Zenerman, ¿no? Y el diario La Nación en 2007 bautiza este barrio como Sanhattan, un poco emulando a Manhattan, donde están las corredoras en Estados Unidos, porque ahí se empiezan a instalar las primeras empresas financieras, ¿ya? Ese barrio va creciendo un poco. Hoy día toma Isidora Goyenechea también, incluso si uno va más a Rosario Norte, que es bastante más allá, también hay hartas empresas financieras. Ese barrio se empieza a consolidar de a poco, empiezan a trasladarse las empresas que estaban en el centro de Santiago. El centro de Santiago antes dominaba todo, estaban los estudios de abogados, las empresas financieras, en las 8 cuadras del poder que le llamaban, ¿te acordás? Antes estaba la moneda, alrededor de la moneda. Y pues la bolsa de comercio. Y de a poco van emigrando para ese barrio porque se sienten más cómodos allá. Hay un corredor de bolsa ahí que relata en primera persona, Daniel Tenox, sobre por qué emigran para allá. De hecho, la Reinvial inaugura su edificio en 1994 en ese barrio, ¿no? Después de un mal negocio de Carlos Cartoni, el mismo Citibank que aparece al principio del negocio, del libro, digo. Y van emigrando ahí están todos los restaurantes, ahí hay banca, están todas las comodidades para que ellos puedan hacer su trabajo. Lo definen como un lugar lindo donde están ellos. En el momento como Leonidas Vial se hizo de algunas propiedades de Carlos Cartoni. Claro, cuando le hace un préstamo. Claro. Carlos Cartoni viene saliendo de Citicorp en los 80 y forma su propia corredora de bolsa, BIC, con Carlos Brown, un antiguo agricultor pinochetista. Y les va bien al principio, después les va pésimo. Cartoni queda con mucha deuda y Cartoni tenía la casa Polo Ralph Lauren, ahí en Manhattan, y además tenía un centro de esquí. Leonidas Vial, eso lo presento. Dueño Colo Colo, dueño de la Polar, dueño de la Reinvial. Yo te diría que uno de los grandes. Y le podría decir ahí. Un señor poderoso. Te diría que el gran protagonista del libro. Claro. Junto con Sebastián Piñera. Sí. De ahí viene León. Es el gran león de Sanhattan. Claro, él es el único que le hace peso en la empresa. Bueno, y él le presta plata a Cartoni porque, como te dije, todos tienen paracaídas de oro. Pues si cuando quiebran o quedan sin pega, todos tienen a alguien que lo sostenga. Y en este caso, Vial le presta plata a Cartoni le deja en garantía a la Casa Polo y le deja en garantía a la Parva, el centro de esquí. Después no le puede pagar. Entendiendo que León Vial no esquía y no sabe qué hacer con la Casa Polo. A León Vial le gusta jugar a la pelota, claro. De hecho es re bueno con la pelota. Ahora está lesionado la rodilla, sí, ¿no? Pero en sus tiempos mozos era muy bueno con la pelota. De ahí viene el interés del Colo Colo. Pero bueno, él finalmente como Cartoni no le puede pagar, se queda con la Casa Polo, la echa abajo y para esta mole de ladrillo anaranjado que es la Reinvial y aprende a esquiar. Y la Parva hoy día es de él. Hoy día es de él. O sea, ahí suma otra empresa más a su haber, ¿no?
sumar y entrarnos más al caso, a un caso, el que fue el caso Chispas, que fue el negocio del siglo. El verdadero negocio del siglo, citando un párrafo. El negocio del siglo, como fue calificado el caso Chispas, no solo benefició a Jurasek y su grupo de negocios en Enersis. Sebastián Piñera, senador en ejercicio en ese momento, candidato presidencial y accionista minoritario de la eléctrica, también se las arregló para mejorar las condiciones de su propia venta de acciones. Fue el único minoritario que logró hacer aquello, pero le cayeron encima críticas transversales, incluso de sus amigos, lo que arruinó una vez más una campaña debido a su feble equilibrio entre la política y los negocios. Un verdadero malabarista. Sí, desde los 80 que viene haciendo eso. Mira, en los 80 él se dedica solamente a los negocios cuando el país se debatía con una dictadura sangrienta, digamos, con protestas en las calles, con una economía que no tomaba el rumbo, con un desempleo arriba del 20%. Ellos estaban concentrados haciendo sus negocios en una oficina acá en el centro de Santiago, sacándole provecho, haciéndose millonarios. Mientras todo el país sufría, digo. La ambivalencia también te habla de la ética de muchas personas, no tener conciencia del momento histórico que está viviendo el país y dedicarte a lo privado. Bueno. Después en los 90 se dedica a ser senador, pero también empieza a hacer sus grandes inversiones, ¿no? Ahí tiene Island, tiene Endesa, tiene otras más, y la empresa Zombie también, que empieza a hacer sus ejercicios tributarios mientras es senador, y legisla incluso por la reforma tributaria, que tiene mucho que ver con las empresas zombies, porque la reforma tributaria, la cual él vota, permite que las empresas zombies se ocupen para toda la vida. Se podrían ocupar 5 años más. Las empresas zombies sirven para descontar impuestos, de hecho han sido muy objetadas por el Servicio de Impuesto Interno, de una práctica de las peores, digamos. A mí me llama mucho la atención cómo alguien que ocupa estas prácticas tributarias hoy día pueda plantearse una reforma tributaria. Decirle a la gente que se meta la mano al bolsillo, pague impuestos, si él mismo no fue capaz de pagarlo cuando estaba su fortuna en expansión. Y llegamos al negocio del siglo. Él lo que había planteado fue muy crítico de Jurasek. Jurasek era el controlador de Endesa, se había quedado con Endesa después de que la privatizaron, había sido un antiguo gerente, como le pasó a muchos. Mira, Julio Ponce, antiguo gerente de SQM, Sokimichi. Jurasek de Endesa, Fernández León, Fernández León no fue ejecutivo, pero él siguió con Quinta, de Andraca en CAP. Tiene varios personas que fueron ejecutivas de las empresas, que cuando Pinochet las privatizó se quedaron como los dueños. Bueno, Jurasek es de eso. Piñera fue bien crítico de él por el manejo de la empresa y todo eso, y cuando Jurasek empieza a venderla a los españoles, nuevamente negocia condiciones favorables para él y su grupo de socios, digamos, y Piñera con los otros militares, bueno, lo emplazan, qué sé yo, pero Piñera se pega un viaje a España y negocia sus condiciones para él particulares, digamos, ¿no? Y las mejora, claro, y las mejora. Y deja a todos los otros militares votados, digamos, sin ninguna ayuda, y eso le generó críticas de todo el mundo. Andrés Alamán lo destrozó en esa época. La memoria es corta, es frágil y a veces uno no se acuerda, pero es cosa de irse al archivo de prensa, ¿no? Y mirar las declaraciones que daba Andrés Alamán en ese momento. Y de ahí un poco viene la pelea. Ellos habían sido bien amigos antes, de hecho, Alamán es quien recluta a Piñera para RN después que la DC le pega el portazo. Y RN es un feudo de Sebastián Piñera. Claro. Hoy día, claro, porque lo financia. Antes lo financiaba Carlos Larraín y era el feudo de Larraín, hoy día lo financia Sebastián Piñera, y por eso es que Piñera logra ser candidato presidencial, porque tiene su partido controlado, y al tener su partido controlado tiene la derecha controlada. Pero tú no te explicas cómo alguien que en plena campaña electoral le descubren una sociedad de las Islas Vírgenes puede ser candidato presidencial. Cuando le descubrieron eso a Lawrence Goldberg, lo bajaron inmediatamente. A Sebastián Piñera no le hizo media. Eso. Como alguien que hace negocios con Perú, con una pesquera peruana, mientras nos representa y nos defiende en el juicio de La Haya por lo mismo, digamos, por un pedazo de mar, y hace negocio al mismo tiempo, eso no le causa daño. Entonces hay varios temas que yo te decía al principio, ligados a los negocios de Sebastián Piñera, que están incorporados, yo creo, ya en el votante, en las personas de este país. O sea, es parte de su registro, ¿no? Claro, esa línea feble esa cuerda floja entre política y... Y la sigue manteniendo. Si hoy día los fideicomisos que firmó también son dejan mucho que desear, digamos. Y la plata que le transfiere a su hijo, uno no sabe si pagó el impuesto a la herencia, si está heredando en vida, no hay una aclaración de impuestos internos tampoco, uno tiene que hacer un acto de fe como presidente en muchas materias de negocio. Por eso es importante investigarlo, por eso es importante que el libro se difunda, y por eso yo lo escribo en formato crónica, para que sea amable con el lector y no se asusten y no piensen que esto es puro número, no. Esto es escena y mucho dato, pero puesto en escena, ¿no? Quiero pasar a otro caso y citar también otro párrafo, permiso. El viernes 12 de septiembre de 2003, a las 13:15 y 24 segundos,
ingresó a la central telefónica de la corredora de bolsa Banchile un llamado que en principio parecía normal. Era aparentemente un potencial cliente que preguntaba sobre una apertura de bolsa que se realizaría ese mismo día a las 16:30 horas de la empresa La Polar, una cadena de multitiendas que casi había desaparecido a fines de los 90 tras la crisis asiática, pero que a comienzos del 2000 reaparecía moderna y con una promesa de crecimiento que tenía a todos en Manhattan vueltos locos y babeando. Preguntó específicamente por las condiciones para participar del remate y si le ofrecían algún tipo de rentabilidad asegurada. Es decir, si Banchile le aseguraba que no perdería plata si iba al negocio. Y aquí entramos al caso de La Polar. Antes de que explotara obviamente el escándalo, era la niña bonita de la bolsa de comercio. Sí. Todos querían invertir en La Polar. Todos eran como el chiche, y donde Pablo Alcalde aparecía como el ejecutivo del año. Sí. Y de pronto descubren que... que es toda una mentira, ¿no? Que es toda una gran mentira. Y a buscar otra palabra, pero gracias. También es interesante el caso porque esto comienza cuando Southern Cross, el fondo de inversión, era dueño de... Claro, ellos lo compran. Compran La Polar, que es una compañía venida menos. Es una compañía menor, le meten 30 millones de dólares, la transforman en otro tipo de compañía y en 2003 están listos para abrir la bolsa. Cuando una empresa se abre a bolsa, recauda plata, y los dueños ceden un porcentaje de la propiedad. ¿Ya? Entonces ellos dicen, tengo el 100% de La Polar, voy a ceder un 20%, y que la gente que quiera ese 20% me pague, digamos, por la propiedad. La acción va a valer tanto, van a haber 1 millón de acciones. Pero para eso, para hacer todo ese proceso, tienen que pedirle a una corredora de bolsa que la haga. Entonces de nuevo caen las corredoras de bolsa en el proceso y le piden a la Reinvial, es decir, a Leonidas Vial, que lo haga, ¿no? Leonidas Vial. Pero en realidad lo puede hacer cualquier corredora, porque este es un país que está basado en el libre mercado, ¿no? Entonces un negocio puede ser competido, ¿no? Puede entrar otro, un retador, un desafiante a la Reinvial, y le entró un desafiante, Banchile. Y entonces la Reinvial y Banchile se ponen a llamar a los clientes, para capturar clientes que quieran comprar acciones de La Polar y qué sé yo, este 20%. Y lo que hace la Reinvial, y todo parte mal con La Polar, por eso digo, porque un círculo de maldad en La Polar, es saturar la central telefónica de Banchile, puso un ejército de corredores de bolsa a llamar a Banchile, puros corredores de la Reinvial, para que Banchile no pudiera llamar hacia el exterior y no pudiera contactar a sus clientes. Eso en términos siempre se llama sabotaje industrial, cuando tú saboteas a tu competencia. Eso no tuvo multa, no tuvo sanción, no tuvo gente presa, no se conoció. Por primera vez nosotros lo estamos viendo en el libro. A mí me lo contaron en una fiesta de corredores de bolsa, la misma gente de la Reinvial riéndose, pavoneándose del tema, como que le hicieron, ¿no? Y nadie los pilló. Bueno, yo fui a la SBS a buscar material sobre este caso y encontré que sí había sido analizado y que efectivamente ellos habían tenido que ir a dar cuenta a la SBS. El problema es que la SBS no los multó, le hizo le llamó la atención nada más, pero ni siquiera no lo hagan nunca más. Claro, una cosa así. Finalmente la apertura de bolsa se cae, tienen que hacer otra un par de días después, se abre la Polar a bolsa y hay un incentivo perverso en los ejecutivos. A Pablo Alcalde, antes de que se abriera la bolsa, lo contratan 3 años antes, a él y a un ejecutivo. Y le dicen, si tú transformas a la Polar en una empresa buena, lo que entra con Morita... Claro, con Morita, con Sotomayor. Sotomayor de Southern Cross. Claro, ellos le dicen a Alcalde, le dicen, si tú transformas en una mega empresa y la logras abrir la bolsa en 3 años más, te va a llegar $1 millón. Y tus ejecutivos también. Porque aquí tienes un paquete de acciones que después va a valer mucho cuando la abra bolsa. Ese es un incentivo perverso, porque lo que provoca eso en la historia de Pablo Alcalde con la Polar es que Pablo Alcalde siempre necesite que la compañía esté bien, y para eso empieza a mentir. Para eso empieza a utilizar a los clientes, a repactarle unilateralmente. Por lo tanto, esos incentivos que parecieran buenos, no, porque en el fondo lo que hacen es que uno se ponga meta. En algunos casos, cuando tenemos a ejecutivos que tienen una ética corrompida, como la de Pablo Alcalde, que está comprobado, ¿no? Hace que ellos finalmente incurran en este tipo de delitos, ¿no? Que es repactarle unilateralmente la deuda a 600.000 personas, afectó a más de 1 millón de clientes. Cuando hablamos de repactar la deuda es terrible porque suena complejo económicamente, pero lo que hacían en el fondo es cuando la señora Juanita dejaba de pagar la plancha que había comprado, la tarjeta de crédito que le habían enchufado, él ni le avisaba a la señora Juanita y le repactaba la deuda, se la dejaba al día, a 20 cuotas, a un monto de este corte, por una plancha, terminaban pagando 500 lucas por una plancha, digamos, a 10 meses, y nadie la había preguntado.
pero la deuda estaba al día, por lo tanto la Polar no castigaba esa deuda financieramente, no la arrojaba como pérdida, la mantenía al día, su cartera estaba bien. Y eso lo hizo sistemáticamente el alcalde y sus ejecutivos para mostrar que la Polar estaba bien. Finalmente se descubre esto, León Vial era inversionista, además de la Polar también, había comprado bonos, que son un tipo de deuda. ¿Inversionista en particular? ¿No Sí. como la Larraín Vial? En particular. Ah, ya. La Larraín Vial también, ejecutivos de la Larraín Vial también, el dueño de la Larraín Vial, Leonel Vial también. Entonces, y amigos de él y socios de él, él me invitó a invertir en la Polar, si fue lo más estúpido, porque lo hizo 6 días antes de que cayera la Polar además, desde que se descubriera todo esto. De hecho, los analistas de la Larraín Vial recomiendan seguir comprando acciones de la Polar un día antes de que caiga el escándalo y la acción de la Polar se vaya al piso. Y él queda enchufado con mucha plata, con acciones, digamos, con deuda de la Polar. Él le compra la deuda de la Polar, que son bonos, ¿ya? Es una forma que también tienen de financiarse las empresas, de emitir deuda. Alguien compra esa deuda, después hay que pagársela. Y él, esa deuda después la cambió por acciones. Se hizo una conversión de deuda por acciones. Entonces, pasó de ser un acreedor a ser un accionista. Y hoy día es el dueño de la Polar. Entonces, tenemos un círculo de 10-15 años desde que él abre la Polar hasta que finalmente se transforma en dueño y pone al hijo en el directorio y qué sé yo. Es extraño. A lo menos es extraño que la vida de la Polar esté tan ligada a Leonel Vial, a la Larraín Vial, dentro de negocios oscuros, opacos, de recomendaciones extrañas, de una apertura con un sabotaje industrial, digamos, y que bueno, que él nunca haya pagado nada por eso, digamos, que la autoridad nunca le haya caído encima, y que vemos a gente haciendo cosas mucho más livianas o delitos comunes, te digo, que son mucho menos dañinos para el país, para la economía, y que pasan presos, no sé, años, incluso algunos murieron en el incendio cuando estos muchachos, había un muchacho que vendía CD. El de la cárcel de San Miguel. Sí, murió quemado con otros 80 presos, digamos, porque estaba en la cárcel, porque vendía CD en la calle. Imagínate lo que significa eso. Estas personas hacen sabotaje industriales y después se quedan con la compañía y representan clubes deportivos, inciden en la política pública. Leonel Vial incidió en la política pública también en el 2001. Él le dijo a Ricardo Lagos que eliminaran el impuesto a la ganancia de capital en la compra de acciones. Y Lagos lo hizo. Eso significa nada más y nada menos que un corredor de bolsa le dice al presidente que elimine un impuesto que afecta directamente a las corredoras de bolsa. Está el círculo del conflicto de interés completo. Y lo hace, y todavía se mantiene esa... es un impuesto a los ricos. No sé si tú sabes que los que compran acciones son ricos, no hay gente pobre, la clase media. Entonces uno se pregunta, la política pública, ¿para dónde está apuntando, digamos? Pero bueno, eso es lo que refleja el libro, por eso es un personaje importante, digamos. El verdadero León de Sanhattan. Junto a Piñera. Junto con Piñera. Antes de continuar, abrir la conversación obviamente a los presentes, quien haya leído el libro o quien no y quiera hacer una pregunta al autor, por favor, sea bienvenido. Señor Román, Roberto Rivera. Lo que me pasa es lo siguiente. Yo estoy comenzando a leer un libro de Steven Erikson, la saga Malas, y lo encuentro extremadamente compleja, y eso me gusta porque me demoro mi tiempo como en conocer todos esos diferentes factores de esa saga. Y ocurrió que cuando mi papá compró el libro, yo le pregunté, ¿cómo está el libro de Sanhattan? Y me dijo, está interesante, y cuando ya lo terminó, no me gustó, más o menos, información que ya se sabe, simplificada. Y yo lo empecé a leer y la verdad es que me gustaba, porque yo soy una persona con poco conocimiento en economía y las cosas que están ocurriendo. Incluso cuando hice un examen hace poco de economía me di cuenta mi nulo conocimiento de economía, ya que el profesor había una pregunta que en realidad todas las preguntas estaban malas. Simplemente era para demostrarnos a los alumnos que en realidad no teníamos ningún conocimiento. Quería preguntar, ¿por qué elegir esto al estilo crónica? Yo, verdad, a mí me gusta porque siento que es más fácil para mí como lector, y siento que igual a mi papá no le gustó porque él ya conocía la historia, él ya tenía como ese conocimiento claro, pero la verdad yo siento que para mí este era mi libro para entrar. ¿Por qué selección? Por eso mismo, porque hay mucha gente que le cuesta entrar a la economía desde los libros, digamos. A veces es más fácil ver un documental o una película, qué sé yo, pero los libros quedan ahí, digamos, son registros, son referencias. Y yo quería que... Hay muchas cosas acá que efectivamente tu viejo tiene razón, que son historias económicas que se conocen, pero que hay detalles que no se conocen, primero que todo. Y segundo, están todas armadas en un conjunto, por lo tanto tienen espíritu de sentido, ¿no? O sea, tienen una línea en el fondo que tú vas viendo y te vas encontrando con los mismos personajes siempre. Y entonces tú puedes establecer ahí
una subclase social, incluso de los yuppies chilenos, de los corredores de bolsa chilenos, y sobre eso no hay literatura económica. Y el formato, claro, uno podría haberse planteado haber escrito un libro económico clásico, claro, que hay algunos ejemplos, pero que son ladrillazos, y yo no quería eso, yo quería que la gente pudiera tener acceso al libro de forma fácil, lo pudiera entender y lo pudiera leer en 2 días, digamos, que es lo que le pasaba mucho. Por eso la crónica. De hecho, el libro pasó por 2 universidades, pasó por la Chile y por la Alberto Hurtado. En la Chile por investigación, el diplomado de investigación, y en la Alberto Hurtado por el diplomado precisamente de narrativa y no ficción, que es crónica. Y ahí fue revisado por los profesores, digamos, hicieron correcciones. Entonces, la idea era poder llegar a ese público, al público masivo que lo pudiera leer así como lo estás leyendo tú, que en el fondo es como más amable, ¿no? Eso se trata. ¿Alguien más quisiera decir algo? Por favor. A mí me pasó lo mismo, a mí me carga la economía, porque a mí todos son iguales. Que está buena la economía, pero no sigue mal. Me llamó la atención que está en una librería, entonces entró un tipo, sacó 2 libros, preguntó por el libro Piñera y los Leones Manhattan, y después apareció otra persona, 4 personas. Entonces me llamó la atención que iba bajándole. Entonces, lo voy a comprar. Antes que lo compren los leones. Claro. Se lo comen los leones. Y lo que me llamó la atención y fue un guaracazo fuerte de que después del triunfo del no aparecen ministros del presidente Elwin que estuvieron en reuniones con estos tipos. Sí. Y lo otro, ¿hasta dónde llega lo inmoral de estos tipos que hablan de tanta moralidad? Porque son católicos, no creo que sean evangélicos, son Opus Dei, tienen presente eso de que ¿quién vive con 300.000 pesos como sueldo mínimo? Dicen que sí, pero no. Dicen que sí, pero no lo tienen, porque si no lo tienen tuvieran, harían algo y no hacen nada. No, mira, los corredores de bolsa chilenos, a diferencia de los gringos, por así decirlo, que es la caricatura que uno tiene del yuppie ochentero de Nueva York, Gordon Gekko o el lobo de Wall Street, todo eso, que son excesivos, son bastante excéntricos, muy dados al yate, a la champán, ¿no? Al viaje, al jet y todo eso. Acá hay una diferencia, son igual de millonarios, te diría, igual de millonarios, no menos, igual de millonarios, pero más culposos, más conservadores, más clasistas, menos dado también a que uno llegue al lugar por sus propios méritos, sino más bien por el apellido y por el contacto de colegio. Y recuerda, acá hay un capítulo bien interesante de un corredor que habla de cómo es la ética de sus colegas, y él lo dice, o sea, todos estudian en 3-4 colegios, en 3-4 universidades, 2 o 3 playas, los mismos apellidos, todos se conocen y todos estamos acá. Y todos estudiamos en la católica y qué sé yo, y así nos movemos. Es un ambiente bien cerrado. 9 de cada 10, dice él, no tienen mérito para estar acá. Lo están solamente por su apellido, porque son primos por el contacto, ¿no? Por el roce. Y eso lo vemos todos los días. Si es cosa de prender la televisión, de leerse algunos artículos de prensa, para fijarse que la élite es bien reducida, digamos. Es culposa, es religiosa, le gusta dar cátedra de cómo se hacen las cosas en el país, pero ellos no nos cuentan cómo hacen las cosas ellos. Por eso yo cuento en este libro cómo hacen realmente las cosas ellos. Ellos se paran en ENADE, en ICARE, en Casapiedra, a darle cátedra a los gobiernos, ¿no? O a las personas de cómo se deben hacer los negocios en Chile y cómo se debe hacer la política pública. Pero nunca nos habían contado ellos de que hacen sabotaje, de que se han cagado la AFP, de que han operado con información privilegiada, de que han tenido reuniones secretas con políticos antes de que asumieran sus cargos, digamos, después de que la dictadura cayó. No lo sabíamos eso. Tuvimos que reportearlo con distintos colegas, y yo no soy el único que está haciendo esto, hay varios colegas, está Héctor Cárcamo, está Carlos Trommel, está Víctor Herrero. Nosotros sacamos hace poco un nuevo medio de comunicación que se llama Interferencia, que estamos haciendo algunas cosas también ahí, y que tiene que ver con precisamente eso, con empezar a develar todo esto que ha sucedido en los últimos 30 o 40 años de un país que ha estado con síntomas de una enfermedad corrosiva, que es una democracia débil, muy protegida, tutelada, digamos, por estos grupos de poder elitistas, y que a veces uno se pregunta por qué no puede decir esto. A mí varias personas me han dicho, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Que estáis como locos? O que soy valiente. Yo me pregunto, en otros países la gente habla de estas cuestiones. Acá nosotros no hablamos, tenemos un miedo cultural metido que yo estoy seguro que viene de la dictadura. Estoy seguro que ahí esos 17 años le hicieron mal culturalmente a este país, y todos nos cagamos de miedo, y ahora como que todos no podemos hablar. Y cuando decimos algo como esto, como que todos se dan en encima, pero no. Cuando uno habla con la verdad, cuando uno se dedica, yo dediqué 4 años a este libro, tiene que ir de frente, digamos,
si está seguro de lo que está haciendo y tiene la convicción necesaria. Yo creo que faltaba la historia de los corredores de bolsa de Chile, porque yo los vi operar, los cubrí muchos años, vi cuál era la ética que manejaban, que es totalmente distinta a la del resto del país, y exponerlos, digamos, para que ellos también de cara al país le puedan decir si esto es efectivo o no. Yo acompañé a un corredor de bolsa que es fuente de este libro a un programa de televisión, y él les dijo en su cara: lo que ustedes hacen es mucho más dañino de lo que hace un ladrón común y corriente, porque ustedes, al hacer esto y quedar en la impunidad, solamente le dan argumentos a ese ladrón, porque dice, si ellos lo hacen y no les pasa nada, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces, ojo con eso, estamos generando una sociedad enferma. Una sociedad enferma. Hablaba de... Dame un minuto, solamente un pequeño comentario. Estas personas como liberales en lo económico, pero conservadores en lo moral. Sí. Eso... Sí, son muy conservadores en lo moral. No es muy conservador en lo moral, pero hablabas del yuppie gringo. Y lo más cercano que habla del yuppie gringo es Jorge Rázuriz. Sí. Muy excéntrico, un tipo que tiene una humilde choza en el último piso del W. Un piano que se toca solo. Y un piano que se toca solo. Si él quiere, ¿eh? Si él quiere. Si él quiere, una cosa infalible. Era solamente ese comentario, por favor. ¿Yo? Sí. La señorita después. Hola, sí. No, es que estaba pensando totalmente en esos magnates, que yo hasta preferiría que fueran así tipo Wall Street y medio exagerados y champán y todo. Que se parezcan a Leonardo DiCaprio. Claro, no, más honesto que toda esta cuestión que pasa acá. No, pero yo te quería preguntar, el material del libro se basa harto en testimonios que tú recogiste en tu proceso periodístico. Quería saber si has recibido reacciones. Sí. Ya, son entrevistas, sí. Son entrevistas. Mira, hay mucho ahí de documento que estaba, digamos, ¿cómo se dice?, reservado, oculto, que yo tuve que pedir por transparencia y que me pasé varios años litigando en tribunales por ello. Pasa algo con la transparencia en Chile. El Consejo de la Transparencia hace buena pega. Ellos me representaron con sus abogados durante todo este proceso. Yo me saco el sombrero con ellos. ¿Gratis? Sí, gratis. O sea, digamos, uno paga los impuestos y ellos se pagan con impuestos. ¿Sí? Claro, Nada, es gratis. Pero la SBS, que también se paga con impuestos, digamos, tiene una forma de actuar que me parece pésima, ¿no? Ellos sancionan, y si tú no pides el expediente del caso, el expediente donde se acumulan las pruebas, la carpeta investigativa donde están las declaraciones, entonces, durante un año, tú ya no tienes acceso al expediente. Se borra. Como que vence. Se borra, claro, se borra. O sea, los delincuentes de Sanhattan, que son sancionados, porque eso es lo que son, cuando son sancionados, son delincuentes, digamos, son sancionados, tienen derecho a que sus datos no aparezcan más porque la SBS así lo determinó. Pero un delincuente común, el que cae preso en San Miguel, uno puede ir al archivo judicial a buscar su expediente cuando quiera. Ahí no se borra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo cuando los pedí, me los negó la SBS, me los niega porque le pregunta a estas personas si me lo quieren entregar, y ellos dicen evidentemente que no, y la SBS me dice a mí no lo quieren entregar, así que no lo tienes. Y bueno, yo apelo a esto con el Consejo de la Transparencia, el Consejo lo obliga a la SBS va a tribunales, a la Corte de Apelaciones, pierde, y después va a la Corte Suprema y pierde de nuevo. Pero gasta plata en todo este proceso, y no fue uno, fueron varios juicios que tuve que llevar con ellos, y no solo yo, otros periodistas de CIPER, de La Tercera, de la Radio Bio Bio y de otros lados donde yo estaba también lo he visto pasar por lo mismo. Entonces eso hay que arreglarlo. Yo fui hasta Contraloría a hablar sobre esto, me recomendaron ir al Tribunal Constitucional, así, de ese tipo. Entonces, a perder, digamos, porque tú irás a la Constitución del Tribunal Constitucional hoy día y quiénes están, digamos, está María Luisa Abraham, no se explica por qué está ahí, el presidente para qué hablar, qué sé yo. Entonces están esos documentos que son únicos, que no estaban, digamos, antes en el debate público, y están las entrevistas también que son únicas. O sea, está el presidente de la Bolsa, está el presidente de la Asociación de FP, y todos esos testimonios van develando, mezclados con recortes de prensa que yo hago de muchos años, digamos, van develando cómo operan y cómo actúan todas estas personas. Esa es como la riqueza en términos periodísticos del libro. Por ahí sale, y todos ellos, algunos han presionado, han mandado correo electrónico, han mandado WhatsApp, han mandado mensajes con terceros, qué sé yo, y los tengo todos ahí guardaditos, por si en algún momento pasa algo, hacerlos públicos, digamos, porque me parece, o sea, te digo, desde el gerente general de Bancar, el ex gerente general de Bancar, que fue el brazo derecho de Piñera, desde él para abajo me han presionado, me han mandado correo electrónico, yo nunca lo había contado, pero ese tipo de lo peor, digamos, o sea, con ofensas, ¿cachai? O sea, de ese corte. Yo ni siquiera me doy el tiempo para responderlo, pero me parece brutal que
que alguien como él se refiere así a un periodista. Además él tiene que tomar en cuenta algo, él es el brazo derecho de Sebastián Piñera en los negocios, o lo fue. Por lo tanto, lo que está haciendo él tiene mucha repercusión con el presidente, así que yo creo que la próxima vez que mande un correo va a tener que pensarlo 2 veces. O sea, lo más suave que recibiste, leí tu libro, y eso era lo más suave. No, me dice, ¿quién te entregó el título de periodista? Cosas, ¿cachai? Te empiezan a ofender desde lo profesional. Claro. Desde lo profesional, que si yo, otros tipos han amenazado con seguir hablando, vamos a empezar a contar estas cosas de ti, cosas que son mentiras además, que no tienen cómo, pero que son campañas de difamación con Francisco Herméndez, para que te cuento, o sea, lo han amenazado por todos lados. Francisco ¿Vive en Hernández. Chile? Sí, vive en Chile. Vive en Chile, sí. En medio francés, pero vive en Chile. Sí. Sí, entonces hay todo un poco, pero como te decía al principio, tiene que ver con que cuando uno tiene la convicción de lo que está contando está bien, es correcto, y de que le hace bien al país, uno tiene que ir para adelante, ¿no? Eso es el periodismo. Lo otro es relaciones públicas, como dicen colegas famosos. ¿Está ahí? Viene tú. No hemos comprado el libro, lo vamos a comprar. ¿Ya? Mi pregunta va porque en un momento hablaste que un corredor, antes de la venta de la Polar, ¿cierto? Hicieron algunas operaciones de recomendando comprar acciones. No, eso fue antes de que se descubriera el escándalo de la Polar. La Reinvial el día antes recomendó comprar acciones. Y al día siguiente... ¿Pero qué otro tipo de operaciones pudieron haber hecho estos tipos? Porque también pudieron haber hecho venta en corto. Yo no sé si en tu libro aparece, yo no lo leí. Lo de la Reinvial, sí. tú dices. Pudieron haber hecho venta corta, pero no estos tipos se pueden hacer millonarios apostando en contra. Claro. Sí, no, Porque pero no fue el caso. Vamos a saber que van a caer. No fue el caso este. De hecho, yo acá, sinceramente, yo creo que la Reinvial acá operó mal. Abrió, digamos, lo que pasa es que hay que diferenciar las cosas. Cuando ellos abren abren la Polar a bolsa en 2003, ¿cierto? Y ahí hacen un sabotaje contra Banchile. En parte mal el tema. Después, cuando la Polar cae, que no recuerdo en qué año, en 2011 puede haber sido, 10 años después casi, cuando la Polar... 2012 diría. Sí, yo lo digo como dato porque muchos brokers o muchas de estas corredoras hicieron operaciones en contra. Sí, para beneficiarse de la caída, porque había información privilegiada. Claro, puede ser. Entonces, pero ¿sabes lo que pasa? Que el día que cae la Polar es porque un abogado, digamos, estudia los estados financieros de la Polar, estudia todos los documentos de la Polar y va a la Superintendencia de Valores y Seguros y le alerta a la Superintendencia. Claro, un abogado que nada tenía que ver con estos temas y todo el cuento, que él había sido alertado por algunos clientes que habían cachado, que le habían reportado unilateralmente. El día anterior, un analista de la Reinvial que seguía la acción de la Reinvial recomienda comprar acciones. ¿No? Recomienda comprar acciones. Y 6 días antes, Leonidas Vial compra un bono. Sí, pero compra un bono. Sí, eso lo hacen para el resto del mercado. Sí, ahora uno tendría que... aumentar el precio del bono, o sea, de la acción. Claro. Y estos grandotes se benefician. Claro, porque cuando después cae, lo que pasa es que hay un tipo de, a lo que se refiere acá el colega, hay un tipo de operación. Yo pregunto si eso está. No está porque no hay un registro de uno tendría que haber mirado las ventas cortas, ¿no? De que se hicieron en ese periodo, pero no tenía acceso a ese registro, porque si uno pudiese ver, no está, en la bolsa tampoco. Si uno pudiese ver quién hizo ventas cortas, que ventas cortas en el fondo es cuando tú compras una acción, pero apostáis a la caída, no al alza. ¿Ya? Y en este caso lo que está planteando acá es que mucha gente a lo mejor apostó a la caída de la Polar sabiendo que iba a caer. El tema es que los registros físicos de eso yo no pude acceder a ellos, y es re difícil, tú sabes, tú trabajabas en el mercado financiero, sabes que es re difícil porque uno generalmente no se entera quién compra y quién vende una acción. Pues. Uno solamente, uno como periodista puede conseguirse cosas, pero no pude llegar a eso, y sería interesante ver quiénes los días anteriores hicieron ese tipo de operaciones, porque ahí uno descubre quién operó con información privilegiada. Ahora, yo creo que eso fue parte de la investigación de la Polar, y si no fue sancionado, a lo mejor no hubo tanto, no sabría decir, pero puede ser. Vamos a cambiar el caso. Muchas gracias. Vamos a cambiar el caso y vamos a saltar al caso LAN. Voy a tomar lo que dijo el joven, que decía que su padre decía que muchos de los casos más eran ultra conocidos, pero más no el detalle. Y a mí el detalle me causó gusto leerlo como lectura, no llevado a la vida real. Pero citar un diálogo que transcribiste acá. Quiero 3 millones, les dijo Piñera luego de regatear el precio. ¿No me escuchaste? El gringo no quiere quebrar el paquete, retrucó Cristian Araya, jefe de operadores en Banchile. Pero hagamos algo. Yo compro todo, los 6 millones, una mitad para mí y la otra para ti. ¿Pero cómo? ¿Eres mi competencia o el intermediador?, respondió Piñera.
Te dije que el gringo no quiere quebrar el paquete. Yo pongo para 3 millones y tú para los otros 3. ¿Entiendes o no? Soy tu competencia o tu intermediador. Y ahí viene el caso LAN. Y aquí tenemos al actual presidente y al gerente de Banchile, Francisco Armanel. ¿Cómo sale? En el fondo, yo encontré en prensa un tal Francisco Armanel. Tengo grabaciones de Piñera por el caso LAN. ¿Tú te topas con él? ¿Sale por casualidad el libro? ¿O tú llegas en tu investigación llegas a Francisco Armanel? Yo empecé el libro hace 4 o 5 años, como te decía, y en la investigación que comienzo a hacer me empiezo a reunir con muchos corredores de bolsa que son fuentes del libro, anónimas y otras con nombre, y bueno, vamos recopilando algunos casos, vamos recopilando alguna historia económica, algunas anécdotas, qué sé yo, y yo sentía que le faltaba algo al libro como la chispa, ¿no? El boom, ¿no? ¿Cuál es el gancho del libro? Y uno de los corredores me dice, el caso LAN. Yo digo, pero si el caso LAN fue sancionado en Chile, ¿no? Piñera ya pagó una multa por eso y qué sé yo, y no le pasó mucho más, fue presidente después. Increíblemente, ¿no? Y una multa de 363 millones que pagó y no apeló, que es increíble. Que es el vuelto del pan versus Claro, que ganó. el vuelto del pan. Bueno, y me dice, no, pero lo que pasa es que yo operé en esa transacción. Le digo, ¿cómo operaste? Yo atendí a Piñera por teléfono. ¿En serio? Digo, sí, me dice, sí, yo fui el que lo atendí por teléfono. Yo y este otro y este otro. Ah, mira qué interesante. Me dice, y yo le advertí a estos tipos que no compraran acciones. Porque estaban, Piñera estaba en directorio y qué sé yo. Y eso de estar con información privilegiada, y todos lo saben, Piñera quiere ser presidente. Entonces, yo les dije, consulten con sus abogados si no los van a multar. Y ellos no quisieron. Cuando digo ellos me refiero a Bancar y Piñera. Bancar es su oficina de inversión. Porque el negocio lo comienza su ejecutivo mientras él está en un directorio del año. Y después se suma. Y después me dice, bueno, pero eso quedó, todas esas advertencias quedaron grabadas. Eso es un caso que ocurrió en el mismo día, en el fondo. Sí, en la sí, mañana Sebastián Piñera estaba en el directorio de LAN y en la tarde está con Banchile. Durante la misma mañana, casi en la tarde, yo diría que casi el mediodía. Y bueno, y entonces lo primero que me salta, digamos, que me interesa es que le advirtieron a Bancar que no comprara acciones. Eso no está dentro del proceso sancionatorio de la SBS. Y eso es relevante porque eso da cuenta de que le dijeron que estaba operando con información privilegiada. Y él lo desestimó. Lo segundo, que tampoco se sabía, los detalles, estas minucias que a lo mejor tu viejo en ese tiempo miró el caso pero que no conocía estos detalles, era que Piñera le compró a un fondo norteamericano las acciones. Uno no sabe quién le está comprando en el mercado de valores y eso lo saben los traders de Sanhattan. Uno no puede saberlo y si lo sabe es porque tiene más información de la que debería y eso está mal. Por lo tanto, recién yo me entero ahora de eso y cuando tú defraudas a un fondo norteamericano, son los norteamericanos los que te tienen que investigar. Y lo han hecho con otros chilenos, lo han hecho con SQM, con Patricio González Contese, con Juan Bilbao, Juan Bilbao, personaje del libro también. Entonces, ¿por qué no hacerlo con Piñera? Tienen jurisdicción para hacerlo, la prescripción todavía no se agota, por lo menos la del Departamento de Justicia. Pero ahí tiene que actuar una denuncia, no ellos por oficio. Puede ser las dos. La gran pregunta es por qué no han actuado por oficio en estos días. Pero ahora hay denuncias que están cursando. Bueno, el tema es que yo le digo a este personaje que bueno, que si están las grabaciones, que de dónde las puedo conseguir, y ahí empieza un largo peregrinar, de 2 años más o menos buscando las grabaciones, hasta que un día una de estas personas que conversa conmigo de Banchile me dice, yo sé quién tiene las grabaciones. ¿Quién las tiene? ¿Banchile? ¿La SBS? No, ninguna de ellas las tiene Francisco Armanel, el ex gerente general de Banchile. Estaba en ese momento, el día de la operación estaba ahí Francisco Armanel, ¿no? Que él le vendió una empresa zombie a Piñera. En los 90. En los 90. Claro, de ahí que han cruzado. Y bueno, yo ubico a Francisco Armanel hace 1 año y medio, 2 años. Lo ubico por Facebook, imagínate. No lo encontraba por ningún lado, no encontraba su número de teléfono, tuve que mandarle un mensaje a sirve de algo. Y imagínate, en los tiempos modernos en los que estamos, lo ubiqué por Facebook. Tuvimos una primera reunión donde yo le planteo el tema del libro, lo que estoy haciendo y de que sé a ciencia cierta de que él tiene las grabaciones de esa operación y de todas las cosas que pasaron, él coincide con todo. Él me dice, efectivamente yo las tengo, efectivamente pasó esto, me empieza a narrar cosas que yo ya sabía y que coincidían con las otras versiones. Entonces, bueno, desde ahí en adelante empiezo a conversar con él, lo entrevisto, me cuenta lo que dice la grabación, reconstruyo yo la operación con él y con otras fuentes más, con gente de Bancar, con gente de Banchile. Y ahí cómo se da ese capítulo, digamos, y que termina arrojando esta información nueva, que probablemente, yo no sé si será así o no, pero probablemente podría abrirle un flanco a Sebastián Piñera en Estados Unidos, ¿no?
Eso ya está fuera del control del libro, digamos. Pero se plantea así, dada la entrevista que dio en el CNN y en el propio libro, de que esto perfectamente le podría dar un flanco en Estados Unidos al presidente, digamos. La vocera de gobierno Cecilia Pérez dijo, o sea, entre la declaración posterior a la salida del libro, que es polémica, la catalogó como polémica absolutamente artificial. Porque ella dice, no, ¿cómo fue la declaración? Que el caso estaba cerrado y que el presidente no había sido culpado por información privilegiada. Palabras de ella, en el fondo. El presidente es sancionado por no abstenerse de comprar acciones estando en conocimiento de información privilegiada. No por uso de información privilegiada, que parece lo mismo pero no es igual, es súper parecido, es como un eufemismo. El uso de información privilegiada quiere decir que te comprobaron que tú la información privilegiada que tenías la usaste para comprar acciones. Piñera no se le logró probar que la información privilegiada que había tenido en las manos la había ocupado para comprar las acciones. Él dijo que no la había comprado esas acciones porque tenía esta información privilegiada, que la había comprado porque al ladito en la otra sala tenía un computador que le avisó, porque él tenía un sistema matemático que le daba una orden de cuándo comprar y cuándo vender la acción de LAN, de acuerdo a si estaba cara o barata, que es lo que ocupan algunos traders efectivamente. Pero cuando tú estás invirtiendo plata de tu propia empresa, 18 millones de dólares, estás en el directorio, qué sé yo, es muy poco creíble. Yo te voy a decir una pura cosa. Si los estados financieros que estaba aprobando Sebastián Piñera ese 24 de junio del 2006 hubieran arrojado que LAN tenía pérdidas, que LAN venía mal, que habían 20 juicios, porque ese tipo de información está en el estado financiero, que nadie más conoce, por cierto, por eso es privilegiada esa información. Si esos estados financieros venían malos, Sebastián Piñera para ahí mismo la compra de acciones. La para ahí mismo, pero no la paró, la siguió. Porque los estados venían buenos, lo había revisado recién, lo había firmado recién. Y dice que la decisión de comprar acciones no la tomó por esos estados financieros, sino que la compró porque había un computador con un algoritmo matemático que le avisaba cuándo comprar. Eso no es Bloomberg, ¿no? No era una cosa de creación de un sistema que él tiene, que de acuerdo a ciertos parámetros le indica cuándo comprar y vender una acción. Entonces la SBS en ese tiempo no tenía herramientas intrusivas, no podía llegar a Bancar y darlo vuelta, no podía llegar a Banchile y darlo vuelta, no podían escuchar ni siquiera la grabación, no fueron parte del proceso. Carlos Pavé, un funcionario, escucha pinchazos, escucha lo que Banchile le quiere decir, ¿no? Y además no las puede ocupar en el proceso. Por eso después cuando va a la Comisión Investigadora del Congreso dice que no agregaron nada, porque no escuchó nada, Pavé, escuchó pedacitos. Y en el fondo, bueno, ese es como lo que la defensa de él, ¿no? Que este algoritmo el que le avisa. Y bueno, la SBS finalmente se queda con eso y lo sanciona por no abstenerse de comprar acciones estando en conocimiento de información privilegiada y no por el uso. Si lo hubieran sancionado por uso, hubiese tenido un correlato penal. Es decir, lo hubiera sido una fiscalía, un tribunal del crimen en ese tiempo. Pero como lo sancionaron por no abstenerse, no hay correlato penal. Está todo como medio armado en ese sentido. O sea, uno se da cuenta, Piñera tampoco apela. ¿Por qué no apela? Si es inocente. Cueto apela, porque también sancionan a Cueto, su socio en LAN. Hizo lo mismo que él, ¿no? Y Cueto sí apela, y Cueto pierde en la Suprema. Pierde, o sea, es culpable. Piñera se hubiese apelado también, hubiese salido culpable. O sea, suponiendo que le iba a ir mal. Claro. No apela. No, él no apela porque está en campaña presidencial y quiere ser presidente y no quiere estar metido en juicio. Claro, si pago, acá tengo 363 millones también. Así resolvió el caso, digamos, claro. Con plata, obvio. Quiero también entrar al caso del cómo Andrónico Luksic, porque estamos pasando por varios prohombres, de cómo se hizo del poder de... No hay promujeres, ¿te diste cuenta? Claro. No hay promujeres. El libro. Solamente hombres operan. Es un club de Toby. Una elite de Toby. Cómo Andrónico Luksic se hizo del poder del Banco de Chile y qué tenían que ver los Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, en ese momento dueños del Banco de Chile por empresas Penta. Carlos Lavín y Carlos Delano, a mí no me gusta llamarlos por el segundo nombre, encuentro que es una postura también bastante ligrista esta de que ellos se hagan llamar por su nombre. Y una ciutiquería. Claro, una ciutiquería, sí. Carlos Delano y Carlos Lavín nomás. Carlos Delano, Carlos Lavín. El Choclo Delano, ¿no? Amigo, socio, Piñera. No me gusta, es un mal apodo. Mira, yo estaba una vez en Casa Piedra y estaba Piñera dando un discurso en Casa Piedra ante empresarios y que sé yo, trader, y estaba Carlos Delano en el público, y cuando termina Piñera de hablar, qué sé yo, se para y lo hablaba, grande, chatito, viste que le dicen chatito. Sí, le dicen chatito. Porque es bajito, entonces, su amigo, ¿no? De toda la vida, él con el que ha estado en negocios, se han salvado mutuamente. Bueno, ellos dos, en el 2001, eran parte del grupo controlador del Banco de Chile, es decir, el Banco de Chile era de ellos. ¿Quién eran los otros de este grupo controlador?
consorcio, una empresa gigante, ¿no? Controlada por Eduardo Fernández León, el financista de Opus Dei, Eduardo Fernández León en Chile, que se quedó con Chilquinta, empresas privatizadas también a precio de huevo por Pinochet. Eduardo Fernández León con consorcio, Juan Bilbao con consorcio, Patricio Paró y todo esto, hombre. Juan Bilbao. Por otro lado está el grupo Falabella con Reinaldo Solari y Juan Cuneo, presidente y vicepresidente de Falabella, los dueños del grupo, digamos, también formaba parte de este pacto controlador. Y ya tiene 3 grupos muy importantes, y también Alfredo Moreno, actual ministro de Desarrollo Social. Bueno, todos ellos controlaban, tenían alrededor del 35% del Banco de Chile, y Luxemburgo tenía el 8%, era un accionista minoritario, ¿no? Y además tenía el Banco de Dólares, que era un banco chiquitito en ese tiempo, chiquitito para las dimensiones de lo que estamos hablando. Pero que era Banco de Chile. Claro, y Luxemburgo como que le dan ganas de comprarse el Banco de Chile, así como a quien le dio ganas de ir a la playa, Luxemburgo le dieron ganas de comprarse el Banco de Chile, y le encarga a la unidad vial, de la Raín Vial, que negocie la compra. Lo hemos sacado a colación harto. Es que son los mismos siempre, por eso le digo. Por eso es una línea, es un círculo que empieza y se cierra con ellos mismos. Y la unidad vial parte a negociar, y ellos nombran, el pacto controlador nombra a Juan Bilbao y a Alfredo Moreno como los negociadores del pacto. Entonces tenía a Juan Bilbao y a Alfredo Moreno a nombre del pacto controlador del Banco de Chile, y a la unidad vial a nombre de Andrónico Luxi. Negocian, ¿no? ¿Qué es lo que hace Andrónico Luxi? Le dice que un viernes, y esto es muy importante, el viernes les dice: quiero comprarle las acciones a ustedes, yo quiero ser y les ofrezco 50 pesos por acción, ¿no? Y son miles de acciones, millones de acciones. Pasa el sábado, el domingo, se reúne el pacto controlador para ver si le venden o no le venden, y deciden no venderle. Y entonces el lunes, ¿qué hace el pacto controlador? Sale a comprar acciones del Banco de Chile, más acciones. Tenían el 35, dijeron, como este va a ir por otro lado a comprar acciones también, nosotros vamos por otro lado y aumentemos del 35%, no sé, al 40, al 50%, para que Luxi no encuentre acciones en el mercado. No le vamos a vender las nuestras, y los que quieran venderle los otros accionistas que tienen, anular a Andrónico Luxi, claro, para que no tome el control. Y en sus declaraciones ellos lo dicen, claramente, lo dicen. Lo tratan súper mal a Luxi, digamos. Yo las publiqué todas las declaraciones hace poco en Interferencia, en este medio nuevo, hice un adelanto del libro en este medio nuevo, y publiqué el adelanto, y además adosé cada una de esas declaraciones. Por esas declaraciones me pasé 2 años, que era lo que hablábamos hace un rato, porque cada uno de ellos se opuso. Y la SBS a cada uno de estos caballeros que son multimillonarios les puso abogado. Así, con plata del fisco pagamos abogado. Así de impresentable el tema, ¿no? Bueno, dicho eso, ellos salen a comprar las acciones el lunes, por lo tanto aumentan de 35 a un porcentaje mayor del Banco de Chile, pero el martes, el miércoles y el jueves se ponen a negociar nuevamente con Andrónico Luxi y llegan a un acuerdo y le venden todo el jueves a 60 pesos por acción. El 35 que ya tenían, más todas las acciones que habían comprado el lunes, ¿no? Ya aumentan de 50 a 60 el precio, y además aumentan la cantidad de acciones. Eso se llama información privilegiada, porque ellos actúan con una oferta de Luxi que nadie más conoce en el mercado. O sea, si otra persona quiere comprar acciones del Banco de Chile en ese momento, no sabe que hay un empresario como Andrónico Luxi dispuesto a pagar mucha plata por esas acciones. Solamente ellos lo saben. Y por eso son sancionados por información privilegiada en ese mismo 2001. Caso que no tuvo publicidad en prensa, muy pocas, 2 o 3 notas de corte generalista, y que sin embargo en el libro van con lujo de detalles contados. Por favor. Ese para manejar el mercado en el corto plazo. ¿Qué cosa? Eso de lo que habláis recién, por ejemplo, de que se hayan puesto de acuerdo como para aumentar el precio de la acción y poder venderla y beneficiarse de ello. Sí. Pero no el accionista minoritario, digamos. Claro, pero lo que ellos dicen, su defensa es que ellos querían asegurar el control del banco, y salieron a comprar más acciones no para inflar el precio, sino más bien para que no hubieran acciones en el mercado, para que Luxi comprara por otro lado. Asegurar, ¿no? Aumentar su participación. Pero es mentira, porque en el fondo a los 3 días le venden igual, le venden esa participación más la nueva, y más cara todavía. Entonces, claro, yo creo que el delito va ahí, el tema es más manejo del mercado y manejo, claro, beneficiarse en el corto plazo. Pero ese es un delito penal, digamos, que se podría tener un correlato penal, no lo tuvo en este caso, pero en el tema administrativo lo multan por información privilegiada. Pero claro, si ese caso se da hoy día, olvídate, ellos pasarían declarando. Lo que te demuestra ese caso es que la conducta de Carlos Delan y Carlos Lavín, con el caso Penta hoy día, en 2015, no es un lunar en su comportamiento empresarial, es una conducta permanente, de estar en el filo de los negocios, de estar siempre ahí equilibrándose entre el bien y el mal, digamos. Por lo tanto, el caso Penta, para que lo sepa la gente, no es algo nuevo, digamos, ellos lo vienen haciendo ese tiempo. ¿Alguien me quisiera decir algo? Por favor. Una consulta. ¿Qué sería
viene a futuro con la gran teleserie Piñera? Que mi familia básicamente dice que es el litio. El litio es como el nuevo oro del futuro. Desde su opinión, ¿cuál sería lo que está en el futuro de Piñera, de la familia Piñera? No, yo creo que es difícil que ellos entren a un mercado tan expuesto como ese, ¿eh? Digamos, porque hoy día yo creo que efectivamente Piñera dejó los negocios, no a un lado, digamos, pero sí yo creo que está más concentrado está siendo presidente. Es difícil que esté dedicado a los negocios, y cuando salga de ser presidente yo creo que él va a tratar de llegar a un cargo internacional, ¿no? Va a seguir un poco lo que está haciendo. ¿Tú lo viste hoy día? No sé si lo viste hoy día en Un chiste. La bandera de Estados Unidos. No, pero no solamente eso, mira, cuando estuvo con Obama le pidió sentarse en el San Nodal. Claro, eso. Y Obama dijo que era el primer presidente extranjero que le pedía sentarse en su escritorio, que era el mismo de Kennedy cuando jugaba los cabros chicos abajo, ¿no? Y hoy día pone la Casa Blanca de fondo para dar una conferencia de prensa, parecía el presidente de Estados Unidos dando una conferencia de prensa. Entonces eso te habla de una ambición de él, por estar en puestos políticos a otra altura. Chile le quedó chico el siguiente, y él ha sido haciendo el negocio, y lo está haciendo en la política también. Por lo tanto, yo creo que él va a aspirar a un cargo regional cuando salga. El tema son los hijos. Los hijos son los que manejan la fortuna hoy día. Ellos siempre han sido más de activos financieros que de productivos. Ellos no son de una familia de empresas con chimeneas que produzcan valor, que agreguen valor a la economía, que produzcan algo, que hagan electricidad, que hagan zapatos, que hagan muebles, que hagan cosas, ¿no? Que generen empleo. Ellos son más bien de la economía especulativa, de la financiera, de entrar y salir de acciones, de bonos, de instrumentos financieros, de eso. Y eso no genera empleo, eso no genera... A lo mejor hay un efecto rebote que es re difícil recalcular, porque claro, cuando uno invierte siempre está inyectándole plata a algo y probablemente por ahí se genera... Pero es muy difícil de calcular, y el objetivo de ellos no es generar empleo, no es generar valor, es generar riqueza para ellos mismos. El otro empresario, el que tiene la fábrica, que está 24 horas del día sacándose la cresta en la fábrica por generar mejores condiciones a sus trabajadores, por producir mejores bienes, es el empresario de valor. Y es el que tiene que fomentar, cuidar y potenciar Chile, no al especulativo, digamos, no al especulativo. Entonces, yo no veo en el mercado del litio, que además está capturado por SQM y por 3 o 4 empresas más en el norte, espacio para que él entre. Además no tiene ninguna experticia en el tema, y ahí se necesita mano de obra, digamos, y él no está en ese negocio. Aunque estaba en otros mineros, sí, como Domingo. Tocaste SQM, así que solamente tocar un párrafo. En enero de 2012, casi 2 años después de esa reunión social, un misterioso documento anónimo conocido simplemente como panfleto comenzaría a circular reservadamente por todo Manhattan, resquebrajando desde las bases a ese club de amigos. Ese panfleto, lo que le costó la salida de la luz de las cascadas de SQM. Sí. Tú haces referencia al club de amigos. Hay un club de amigos que está compuesto por 4 o 5 empresas. Moneda Asset Management, controlada por un tipo que se llama Pablo Larraín, que es una empresa, una gestora de inversiones, ¿no? Una especie de corredora. Larraín Vial, que ya la vimos con Leonidas Vial, y ahí tiene su ejecutivo, José Miguel Parro, Manuel Bulnes, qué sé yo. Consorcio, Juan Bilbao, Patricio Parodi, Juan Bilbao. Bancar, que hoy día se llama Inversiones de Odisea, le cambió el nombre, porque la marca ya murió. Entonces se ensució la marca, le cambió el nombre, se llama Odisea, ¿no? Y le transfirió los bienes a los hijos. Odisea. Claro, que tenían esa de antes. Porque investigarlo es una odisea. Claro. También tiene la Iliada, qué sé yo, y además están en Luxemburgo, y en todo un rollo ahí, y en la Isla Virgen, entonces están varios paraísos tributarios ellos, ¿no? Bancar, te decía, la Reinvial, Moneda, Consorcio, bueno, Selfin en alguna medida también, Julio Ponce, todos estos tipos eran amigos y se juntaban a cenar, a comerse, pasaban los negocios. Raimundo el País de la Valenzuela también. Si escuchan este video, lo ven, digamos, se van a reconocer inmediatamente si leen el libro más. Pero todos ellos le mandamos saludos. Cordiales saludos. Cordial, con todo amor. Y ellos se expusieron, digamos, a los mismos activos. Todos ellos, por ejemplo, en distintos momentos fueron directores de Colo-Colo. Juan Bilbao fue director de Colo-Colo. El Raimundo del País de la Venezuela fue director de Colo-Colo. Sebastián Piñera fue director de Colo-Colo. José Miguel Barros de la Larraín Vial, director de Colo-Colo. Leonidas Vial, director de Colo-Colo. Todos en algún momento son directores de Colo-Colo. Todos en algún momento son accionistas de Exalmar, la pesquera peruana. Todos, de Piñera para abajo, digamos. Todos en algún momento son accionistas de las Cascadas también. Y de LAN también. Y de muchas otras empresas. Porque entre ellos se pasan los datos, entre ellos comparten las inversiones y qué sé yo. Ese club de amigos se rompe
cuando empieza a circular un panfleto anónimo. Nadie sabe quién lo hace, no está fechado, no tiene nombre, no tiene ninguna referencia. Como si estuviéramos en el colegio, estos traders hacen un papelito, un informe en un computador y lo ponen a circular entre periodistas, políticos, empresarios, autoridades, qué sé yo. ¿Qué decía este panfleto anónimo? Que Julio Ponce les estaba robando a ellos. Como ellos eran accionistas de las cascadas, como ellos eran accionistas de las cascadas, las sociedades cascadas son un grupo de sociedades que están estructuradas de forma piramidal, bien compleja, digamos, que tiene a todos vueltos locos en Sanhattan, y que en el fondo le permiten a Julio Ponce controlar ahí también, en un feble equilibrio, SQM, porque él está apenas controlando. Mediante las cascadas la puede controlar a SQM. Todos ellos invierten en las cascadas, y Ponce hizo algunas operaciones bien complejas con las cascadas, le extrajo valor a sus sociedades personales, junto a Leonidas Vial. ¿Ya? Junto a Leonidas Vial. Le extrajeron valor. Leonidas Vial fue su palo blanco, según la SS. Le extrajeron valor, y estos otros accionistas minoritarios, Sebastián Piñera, Moneda, Consorcio, se sintieron defraudados, se sintieron robados, y en el fondo lo que hacen es confeccionar este panfleto, hacerlo circular, nadie se hace cargo. Después supimos, ¿no?, que fue Raimundo del Pay Valenzuela el que lo hizo. Raimundo del Pay Valenzuela fue accionista de Consorcio, fue accionista también de Moneda Asset Management, es un tipo que está íntimamente ligado a ellos, amigo de Piñera también, por supuesto. Y bueno, le empiezan a dar todos como caja a Julio Ponce. Julio Ponce también es un perro de casa, digamos, tampoco es ningún santo de mi devoción ni de la de nadie en este país, supongo. Se empieza a defender con todo también, y se forman dos bloques. Estaban Moneda, Piñera y otros inversionistas más, y en el otro lado estaba Julio Ponce, la Reinvial, qué sé yo. Entonces, todos se van enfrentando, digamos. Hoy día la gente de la Reinvial, por un lado, defiende a Piñera, pero por debajo lo pela y lo destroza porque sienten que ellos son los... Piñera ha sido el instigador del caso Cascada, digamos, porque tenía acciones, ¿no?, y se sintió perjudicado a través de su ejecutivo, no nunca directamente él, y la Reinvial multada por este caso, Leonidas Vial también, y ellos sienten que fue Piñera el que los traicionó, pero no te lo dicen públicamente, te lo dicen bajo cuerda, y después cuando tienen que hacerlo públicamente la administran hasta el fideicomiso, porque negocios son negocios, ¿no? Allá más de Bogón, el show continúa. Sí, tienen que seguir haciendo negocio en el fondo, pero el que quedó como paria de todo ese grupo fue Julio Ponce. Pero como te digo, Julio Ponce no es un santo tampoco, y yo creo que efectivamente él extrajo valores de las cascadas y le robó a estos tipos. Creo que efectivamente, tal como lo dice la sanción de la SS, pasó eso, pero ellos tampoco son ninguno santos. También ellos querían que Julio Ponce hiciera ciertas operaciones que los beneficiaran. Y como no lo hizo... En el fondo lo delatan. Como no lo hizo, en el fondo... Lo que ellos querían en el fondo era que las cascadas desaparecieran. Que fuera una sola empresa la que controlaba ese web. Son como 6 cascadas. Está Norte Grande, Potasio, qué sé yo, son varias. Oro Blanco. Ellos querían que fuera una sola. Porque en la medida que más cascadas hay, el precio de las acciones va cayendo para arriba. Y si tú estás acá arriba y la inversión está acá arriba, tu plata vale menos. Entonces, si tú la eliminas y te dejan una sola, tu plata vale más. Se elimina ese descuento. Yeah. Y ellos querían obligar a Julio Ponce a hacer eso. Julio Ponce les dijo, no, si yo hago eso, yo pierdo el control de ese QM. Y efectivamente lo pierde. Y ahí es cuando se agarran. Es un tema de plata. Esto es un tema de plata, no es un tema de ética, no es un tema político, es un tema de plata en el fondo. ¿Quién puede generar mayor riqueza a través de las cascadas? De eso se trata el caso Cascada en términos simples, digamos. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Antes de finalizar, Sergio, hacerte un presente. Un presente que lo he hecho con todos nuestros invitados, que es una pequeña taza con nuestra marca del Libre Show. Por si, no sé, eres un adicto al café, al tecito. Sí, puede ser un buen lapicero también. No, pero cada uno hace el uso que quisiera. Y una última pregunta. ¿Qué hay en el futuro? O dos últimas preguntas. ¿Qué hay en el futuro de los actuales corredores de bolsa? Eso es lo primero. Y segundo, ¿qué hay en el futuro tuyo? ¿Quedó mucha historia fuera? Sí, harta. De hecho, terminamos bien apurado el libro. Pero no por nada en particular, sino porque había que terminarlo. En un momento después de 4 años. Pero quedó harta historia fuera. Mira, hay todo un capítulo también que yo no incluí, que tenía que ver con las estafas piramidales. Digamos ahí los Alberto Chan. Alberto Chan es lo más terrible que ustedes se pueden imaginar. No ha salido nada en prensa de lo que realmente él fue.
prontamente vamos a publicar algunos artículos con audio, con cosas que aparecen. Interferencia.cl. Suscríbanse. Interferencia.cl. Los ciudadanos hacen ese medio, digamos, no es un medio que está financiado ni por políticos ni por empresarios, hay que suscribirse para apoyar ese tipo de periodismo, para poder mostrar estas cosas, digamos. Los diarios no lo van a mostrar. Hoy es el gran proyecto que te está absorbiendo el tiempo. Interferencia. Bueno, estoy haciendo clases también universitarias en la Universidad de Chile, soy profesor, y en la Universidad de Santo Tomás, la del desarrollo también. El desarrollo. Wow. Hay que ser transversal, hay que mostrarse la No, porque la conciencia de los estudiantes en su juventud son casi iguales en todos lados. Y va a depender mucho de quién los forme, cómo ellos salgan después. Y tanto las universidades de la Santo Tomás como la de la Chile y la del desarrollo son valiosos. Y el futuro de ellos va a depender de quién los forme y cómo los forme. Y si yo puedo ser un granito de arena en la conciencia de algunos muchachos que están allá o de la Santo Tomás o de la Chile, voy a jugarme en eso, digamos, ¿no? Perfecto. Que ellos entiendan eso. Entonces estoy en eso, estoy en Interferencia, que es mi proyecto con Víctor Herrero, con Héctor Carr, con el Claudio. Saludos, Víctor. Y también seguir escribiendo. Estoy ya con otro colega escribiendo una biografía. Somos dos colegas que trabajamos en la unidad de investigación de Radio Bio Bio, que estamos escribiendo la biografía de un hombre muy poderoso. Ligado. ¿Hoy quién será? Sin decir quién. ¡Oh, cielos! Sin decir quién, una biografía política y económica, digamos. Iba a preguntarle, ¿iba por el tema económico? Sí. Sí. Hay muchas cosas que no se saben de él que las vamos a contar, yo creo que en menos de un año. Y un segundo libro de esto también tengo pensado poder desarrollar con muchos casos que quedaron afuera y con las estafas piramidales que también... Porque estos gallos son los que le dan, en el fondo, los corredores de bolsa son los que les dan el margen a todos estos estafadores piramidales que aparecieron después. La desregulación de ellos es la que promueve la otra, ¿no? Entonces, y ahí hay mucho que contar. Con el mismo paraguas editorial, con Editorial Planeta. Sí, estoy con ellos. Además, tú sabes que me quedé amarrado por un par de años con la editorial. Sí, grandes. No, pero ellos se han portado un 7, porque para mí son lo mejor, así que... Te lo editó Juan Manuel Silva. Eso, uno de los mejores editores que... Bacán. Sí, no, yo estoy súper contento con ellos, me han tratado súper bien y ellos también están contentos con el libro, le ha ido re bien. Esta es la segunda, pero ya hoy día trabajamos la tercera edición. Y yo me quedo con ellos para rato. Tercera edición. Compra acciones, compre. Compre. Bueno, nada más que decir, recomendarles a quienes nos están viendo a través del canal de Que Leo y a través de nuestras transmisiones en Facebook, Piñera y los Leones de Sanhattan, de Sergio Jara, una crónica entretenida, una verdadera teleserie. Es una teleserie, como es una serie de gángster, pero a la chilena. Sí. Y muy entretenida. Probablemente conozca los casos que se han mencionado en esta sala, pero es el detalle. Yo quiero agregarle valor al detalle. El detalle hace rico este libro y que lo hace de muy fácil lectura. 2 días, sí. Es un buen libro que trato de leer. Es un libro rápido. Es de económico, no es de economía dura. Es de personas que están metidas en la economía. Claro. Es de personas, ¿no? Yo siempre digo, no es un libro número, es un libro de personas que trabajan por números, ¿no? Pero que son personas que tienen penas, que tienen éxito, que se traicionan, que se acuchillan, que todo eso. Y todo eso parece. Los corredores de bolsa también lloran. Es un gran nombre de serie, atento Netflix. Sergio Jara, gracias. Gracias, Humberto. A los presentes, gracias.